Cap 4. No soy dueño de cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @DavidNcoral de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. @AryeyenVivian 5531. @Lelolalo 6180. @Miguel Ángel Mendoza López. @César Uriel Torres 5866. @Santiago Cárdenas 9616. @Fernando Avalos 564. @Alexander González Barrantes 6330. @Goku González. @Cristian Misael Álvarez Ortiz 966. @Marco Ledesma. Gracias por comentar, y empezamos. Me desperté con el sol brillando en mi rostro, haciéndome saber que era hora de levantarme y comenzar mi día. Me senté en mi cama y bostecé mientras me estiraba para eliminar la rigidez de mis músculos antes de decirme a mí mismo: hipo. Ese fue posiblemente el sueño más cómodo que he tenido en toda mi vida. De mala gana me levanté de la cama e hice algunos estiramientos más antes de hacer mi cama. Una vez que terminé, bajé las miradas para ver a mis dragones. Cuando bajé allí los encontré esperándome expectantes. Sabía que querían ir a tomar el desayuno. Hipo. Está bien, todos iremos a desayunar tan pronto como ponga las canastas en sus espaldas para que podamos comenzar a recolectar. Todos gruñeron con aprobación antes de que me acercara a las canastas y las colocara sobre mis dragones mientras tomaba nota mental para hacer las sillas de montar, que podrían llevar las canastas. Una vez que estuvieron encendidos, nos fuimos. Media hora después llegamos a la cueva con una de nuestras mayores capturas. Cuando todo el pescado estuvo en el suelo vi que teníamos suficiente para que nos durara todo el día. Sonreí ante esto porque sabía que no seríamos capaces de ir a pescar de nuevo hoy, ya que estaría ocupado colocando las cosas del barco y construyendo otras cosas para la cueva. Incluso tuve la idea de construir una estatua de Odín en una de las habitaciones vacías para poder rezarle cuando lo necesitara, y también estatuas de mis dragones alrededor de la biblioteca para poder hacer un seguimiento de las diferentes especies y ayudar a arreglar el lugar. Luego salí de la cueva para informarle a mi padre que hoy estaría fuera todo el día. Cuando llegué al pueblo me dirigí al gran salón donde sabía que todos estarían desayunando. Cuando entré al salón tuve que contener la risa por lo que vi. Todos se mantenían alejados de Patán y los gemelos. Supongo que no se lavaron la baba hasta que el hedor se empapó en su piel. Pasé junto a ellos y tomé un poco de pan, agua y un poco de huevo. Antes de agarrar un asiento y comenzó a comer. Mientras comía, me pregunté si debería conseguir algo de ganado para mi escondite y comenzar a recolectar agua en caso de que el pozo se seque. Mientras comía, uno de los hombres del pueblo se me acercó y me dijo: Vikingo. Buenos días, Hipo. Hipo. Buenos días, ¿y qué puedo hacer por usted? Vikingo. Bueno, verás, me preguntaba si podría tocar tu piedra de la buena fortuna. Lo miré confundido. Hipo. ¿Por qué quieres hacer eso? Vikingo. ¿Recuerdas lo que dijo Bocón? Todo lo que tienes que hacer es entrar en contacto con la piedra y la buena suerte te seguirá. Hipo. Pues no sé, cortó diciendo. Vikingo. Por favor, te pagaré. Lo miré con curiosidad. Hipo. ¿Con qué me vas a pagar? Vikingo. Te daré un pollo. Pensé que era una oferta muy generosa. Hipo. Claro que suena justo, solo dame algo de tiempo para armar un gallinero y cuando esté listo te dejaré tocar la piedra. Él asintió y me estrechó la mano. Vikingo. Gracias, Hipo, y por cierto, ¿tienes alguna idea de por qué Snotlout y los gemelos apestan tan mal? Sonreí. Hipo. Sí, me siguieron anoche, así que les hice una broma y les dije que el secreto de mi éxito en el entrenamiento de dragones era frotarme con la escoria del estanque. Se echó a reír. Vikingo. Bueno. Luego se alejó para que pudiera continuar con mi desayuno. Continué desayunando y mientras lo hacía recibí más ofertas y al final iba a conseguir 8 gallinas, 5 ovejas y 2 yaks. Sabía que esto significaba que tendría más trabajo esperándome cuando regrese al escondite, pero no me importa, ya que el ganado solo me ayudará a hacer la vida un poco más fácil para mí y, además, podría usar algo de mi leña para hacer los corrales de los animales.
Una vez que terminé, inmediatamente me levanté y corrí a mi escondite mientras evitaba a Patán y los gemelos porque su hedor probablemente podría incluso noquear a mis dragones. La única vez que me detuve fue para recoger algunas jarras para poder empezar a recolectar agua en caso de que el pozo se secara por alguna razón, ya que no está de más estar preparado, 2 cuencos de metal para las estatuas de osos para poder encender fuego en ellos y unos clavos para colgar los cuadros y armar el gallinero junto con un poco de heno para el gallinero. Cuando regresé al escondite, dejé todo en la sala principal y escribí las cosas nuevas que tenía que hacer en mi lista de cosas por hacer antes de comenzar a reunir a mis dragones. Una vez que estuvieron reunidos, los miré a todos y dije: Hippo, está bien, todos, hay mucho que hacer hoy y voy a necesitar su ayuda para hacerlo, así que los necesito a todos listos para trabajar, ¿de acuerdo? Dejaron escapar rugidos de comprensión antes de ponerse en diferentes posiciones. Me reí de esto antes de caminar hacia Violet. Hippo, está bien, chica, voy a necesitar tu ayuda para arar los campos de la cala, arrastrando tu cola con tus púas por el suelo. Está bien, chica, ella gruñó en comprensión antes de volar para hacer el trabajo. Me volví hacia Scorch, Gas y Flash. Hippo, está bien, muchacho, necesito que muevan algunos de los troncos y ramas de la pila de leña a esa habitación. Señalé una habitación de tamaño mediano, ellos asintieron y comenzaron a mover la madera. Luego miré a Bladewin. Hippo, está bien, Bladewin, necesito que salgas y cortes un árbol grande y fuerte y lo traigas de vuelta, ¿de acuerdo? Rugió en comprensión antes de que mirara a Bones. Hippo, Bones, ve con él y ayúdalo con el árbol. Gruñó en comprensión antes de que salieran volando por la entrada del mar. Luego miré a Thunder y Dix. Más Hippo. Está bien, chicos, salgan y encuentren diferentes tipos de piedras y tráiganlas aquí. Me miraron confundidos. Hippo, quiero probar algunas cosas con lava de carbones en diferentes piedras cuando termine de configurar. Gruñeron en comprensión antes de volar. Luego miré a Ángel. Hippo, está bien, chica, ve a hacer guardia fuera de la entrada del bosque y si ves a alguien, hipnotízalo para que se olvide de este lugar. Dejó escapar un resoplido de aprobación antes de irse. Me volví hacia Scalder. Hippo, mantente alerta en la entrada del mar, ¿de acuerdo? Scalder nadó fuera de la cueva para hacer guardia. Me volví hacia Sharpshot y Smokey. Hippo, ustedes vayan a esperar en la biblioteca y espérenme, voy a necesitar que me ayuden a guardar los libros. Volaron a la biblioteca como dije antes de mirar a Coal. Hippo, está bien, chico, espera en la fragua porque voy a necesitar tu ayuda. Hizo lo que le dije antes de que mirara a mi Snaptrapper. Hippo, está bien, chicas, vayan a esperar en la cala porque me ayudarán a plantar las semillas y, por favor, llévense las semillas con ustedes. Luego caminó hacia las semillas y cada cabeza le cogió unas cuantas semillas y entró en el túnel que conduce a la cala. Luego miré a Chimuelo. Hippo, está bien, amigo, vigila a todos y si estalla alguna pelea, ven a buscarme y cuando vuelvan Dix, Bones o Bladewin, házmelo saber, gruñó comprendiendo antes de marcharse para ver cómo estaban Sharpshot y Smokey. Primero fui a la cala de tiro con arco y comencé a colocar los objetivos al final de la cueva contra la parte posterior de la pared de la cueva. Una vez que estuvieron arriba coloqué el arco y las flechas en la entrada de la caverna para poder practicar más tarde. Examiné la cueva y me di cuenta de que tal vez debería poner una mesa larga unos metros delante de los objetivos y usarla como un lugar para descansar mi arco, flechas y una mesa para dejar un papel para poder escribir mi progreso. Saqué mis listas y agregué hacer una mesa para la cueva de tiro con arco. Luego salí de la cueva para continuar. Luego entré en la cala para poder ver cómo le iba a Violet con el arado de los campos. Cuando salí, me sorprendió el increíble trabajo que hizo, ya que había arado un campo perfectamente hermoso en hileras rectas. Sonreí y me acerqué a ella y le di un rasguño detrás del cuello mientras ella ronroneaba de felicidad mientras yo decía: Hippo, buen trabajo, chica, esto será excelente para mi jardín de frutas y verduras. Ahora ve a relajarte y no te preocupes, te llamaré cuando sea el momento de comenzar a arar un área para el jardín de flores. La observé caminar de regreso a la cueva antes de girarme hacia mi cazador que estaba sentado en la sombra. Caminé hacia ella y le dije: Hippo, ¿estás listo para plantar, chicas? Dejaron escapar rugidos de aprobación. Hippo, está bien, chicas, cada una de ustedes tome una bolsa de semillas y rocíelas lentamente en las hileras de tierra.
Luego salté sobre su espalda y comencé a guiarlos mientras rociaban las semillas. Una vez que terminaron, admiré el campo ahora recién plantado y le di un rasguño a cada cabeza mientras decía: Hipo. Buen trabajo, chicas, ahora tomen un descanso. Se alejaron antes de que Chimuelo entrara en la cala, se colocó detrás de mí y me empujó hacia la cueva. Cuando entramos, vi un gran árbol con bladewinibones esperando junto a él, sonreí y dije: Hipo. Buen trabajo chicos, ahora relájense. Ellos rugieron en aprobación antes de sentarse y descansar. Luego examiné el árbol y sonreí porque era lo suficientemente largo y después de cortar las ramas podía usarlo para sostener la campana. Entonces me di cuenta de que tendría que construir una pasarela allí para poder llegar a la campana y tal vez construir una pasarela alrededor de las copas de los árboles en el bosque exterior para poder estar atento a las personas. Decidí dejar la preparación para más tarde, así que fui a instalar los muebles. Empecé con las sillas colocándolas en la parte trasera de la biblioteca frente a la chimenea para poder leer cómodamente. Luego tomé las dos estatuas de osos y las coloqué a los lados de la entrada de la biblioteca, pero luego decidí que realmente no se veían bien allí, así que las moví a los lados de la entrada de mi dormitorio. Les sonreí porque pensé que se veían mucho mejor allí. Luego coloqué los tazones de metal en sus brazos y agarré un poco de madera y los puse en los tazones para más tarde. Luego le pedí a Chimuelo que me ayudara a mover los sofás al centro de la biblioteca, donde pensé que se veían bastante bien, pero decidí tomar el tercero y ponerlo en la sala de arte para poder sentarme y disfrutar del arte. Entonces decidí mover el material que tenía a mi habitación, donde haría ropa nueva o cobijas, o lo que fuera necesario hacer. Hipo. Estos deberían mantener alejados a algunos vikingos entrometidos por un tiempo. Luego fui al museo y comencé a poner clavos en las paredes para poder colgar la obra de arte. Una vez que terminé, colgué las pinturas, pero me tomé el tiempo de admirar los detalles y la belleza de las pinturas para los jarrones. Decidí ponerlos en unos troncos bien cortados que estaban de pie, pero aún no los había conseguido, así que los jarrones tendrían que esperar, así que los puse a un lado. Luego volví a la biblioteca para empezar a guardar los libros y los mapas. Me tomó media hora con Sharpshot y Smokey ayudándome pasándome los libros y mapas. Mientras estaba en el nivel superior, una vez que estuvo completo, descubrí que los libros y mapas llenaban una cuarta parte de la biblioteca antes de encogerme de hombros y ir a ver cómo estaban Scorch junto con Gas y Flash. Entré a la cueva para encontrarlos descansando con algunos troncos y ramas a su alrededor. Luego, les pedí que movieran uno de los troncos grandes contra la pared en su extremo y agregaran otro grande a su lado, excepto con un espacio, ya que planeaba colocar la puerta allí. Parecían ser como un árbol caído con un hueco en él. Luego les pedí que movieran otros dos troncos a la esquina, excepto que los giraran para que formaran un cuadrado grande. Luego procedí a clavar ramas en el suelo para hacer postes de cerca antes de clavarles ramas para hacer la cerca real y agregarle la puerta. Como las cercas que Besenberg con troncos grandes en la parte inferior para las bases. Luego procedí a hacer una versión más pequeña del otro lado para las ovejas, ya que la más grande es para los Yaks. Una vez hecho esto, comencé a hacer el gallinero e hice una versión mucho más pequeña del corral de ovejas alrededor para que las gallinas pudieran caminar un poco. Sonreí ante mi trabajo manual antes de escuchar el aleteo de las alas afuera. Salí y encontré a Thunder y Diggox arrojando diferentes tipos de piedras al suelo en medio de la cueva. Me acerqué a los dos y les di a cada uno unas palmaditas en la nariz mientras decía: Hipo. Buen trabajo chicos, ahora tomen un tiempo para relajarse. Ronronearon en aceptación antes de ir a un lugar tranquilo en la cueva para descansar. Miré todas las rocas diferentes. Hipo. Me pregunto qué lava harán cada uno y qué puedo hacer yo con la lava. Entonces miré a mi alrededor. Hipo. Realmente tengo que dejar de hablar conmigo mismo. Me encogí de hombros antes de dirigirme a la cueva que planeaba convertir en mi propia forja. Cuando entré encontré a Carbón apoyado contra una pared. Puse los ojos en blanco antes de acercarme a ella y acariciar suavemente su costado. Me miró con curiosidad. Hipo. Está bien, muchacho, es hora de comenzar a configurar todo. Todavía me miró con curiosidad antes de que me pasara la mano por el pelo. Hipo. Solo ayúdame a mover algunas cosas. Gruñó en comprensión antes de que comenzara a desempacar las cajas y decirle dónde poner los objetos. Esto tomó 10 minutos gracias a su ayuda, y cuando terminamos tenía una gran fragua con mis herramientas en una mesa que estaba apoyada contra la pared de la cueva. Los moldes estaban colgados en la pared opuesta y el yunque estaba en el medio.
Sabía que todavía tendría que armar una fundición antes de poder comenzar a fabricar armas. Hippo. Buen trabajo chico, ahora ve a descansar afuera pero aléjate de las piedras por ahora porque quiero probar algo con ellas más tarde. Gruñó en comprensión y se fue. Miré a mi alrededor admirando la fragua y no veía la hora de ponerme a trabajar en ella. Sabía que todavía tendría que armar una fundición antes de poder comenzar a fabricar armas. Hippo. Buen trabajo chico, ahora ve a descansar afuera pero aléjate de las piedras por ahora porque quiero probar algo con ellas más tarde. Gruñó en comprensión y se fue. Miré a mi alrededor admirando la fragua y no veía la hora de ponerme a trabajar en ella. Sabía que todavía tendría que armar una fundición antes de poder comenzar a fabricar armas. Hippo. Buen trabajo chico, ahora ve a descansar afuera pero aléjate de las piedras por ahora porque quiero probar algo con ellas más tarde. Gruñó en comprensión y se fue. Miré a mi alrededor admirando la fragua y no veía la hora de ponerme a trabajar en ella. Entonces decidí que arreglaría el árbol y tomé mi sierra, me acerqué al árbol y comencé a cortar las ramas. Esto me tomó 15 minutos y otra media hora para convertir el árbol en una viga cuadrada. Miré el rayo y sonreí antes de acercarme a Chimuelo y saltar sobre nosotros y flotar hasta la cima de la cueva. Estudié los lados de la parte superior y sentí que serían buenos para sostener la viga de soporte con la campana. Luego hice que Dick excavara pequeños agujeros en los lados para poder colocar la campana. Luego hice que la de Winbones lo levantaran de la viga y lo colocaran en su lugar. Una vez que verifiqué que estaba correctamente en su lugar y estable parándome sobre él y una vez que supe que estaba estable, volví a bajar y até las cadenas más fuertes que tenía alrededor del gancho de las campanas antes de que Chimuelo me volara de regreso. Luego hice que Scorch y Violet tomaran la campana donde la colgué y le sonreí. Entonces recordé que todavía tenía que construir un camino sin dragón. Hasta aquí me encogí de hombros y decidí que pondría algunos planos para llegar hasta aquí más tarde cuando juntara los planos para las estatuas. Luego hice que Chimuelo me derribara. Chimuelo aterrizó suavemente en el suelo, donde lo desmonté y le di una palmada suave en la cabeza. Luego fui a la habitación con todos los pesos y los vi tirados al azar, así que llamé a Chimuelo para que me ayudara a moverlos. Nos tomó 2 minutos y los ordenamos de menor a mayor. Una vez que terminé, miré mi cuerpo antes de mirar a Chimuelo y decir: Hippo. Bueno, amigo, parece que voy a pasar mucho tiempo aquí. Me miró con una mirada que decía: ¿hablas en serio? Antes de darse la vuelta y salir, suspiré y dije: Hippo, estos próximos días no van a ser fáciles. Luego salí de la habitación y decidí que debía ir a recoger a mis animales, así que agarré mi carreta, que era un poco difícil de jalar, pero no demasiado pesada, así que pude jalarla con un poco de dificultad y salí del escondite y fue al pueblo. Cuando llegué fui a la casa de la primera persona que hizo una oferta, llamé a su puerta y él abrió y sonrió y le devolví la sonrisa antes de preguntar: Hippo, ¿tienes mi pollo? Él sonrió. Vikingo. Directo al punto que veo. No te preocupes, tengo tu pollo, solo dame un segundo. Rápidamente corrió de regreso a su casa y regresó con un pollo en sus manos. Le sonreí antes de tomar el pollo y poner mi piedra en su mano, pero la mantuvo alrededor de mi cuello, se lo frotó en las manos y dijo: Vikingo. Oh, gracias Hippo. Hippo, de nada. Luego me fui a recoger el resto de mi ganado. Recogí ganado durante 20 minutos antes de conducir a mis 2 yaks que tiraban de mi carro, que estaba lleno de mis ovejas y pollos, con una gran sonrisa en mi rostro, ya que ahora tenía un yak macho y una hembra para poder criarlos y lo mismo. Fui por mi pollo y oveja. Una vez que llegamos al escondite, descargué a mis animales en sus diferentes corrales y saqué mi carro de mis yaks y los puse en su corral. Una vez que terminé, les dije a mis dragones que estos animales no son para comer y pasé 5 minutos asegurándome de que se les metiera en la cabeza. Entonces recordé que todavía tengo que colocar los cristales brillantes en los marcos de entrada de la habitación y en los pasillos. Luego me acerqué a la caja, que tenía los cristales, llamé a Koal y puse la caja sobre su espalda. Luego procedimos a ir de entrada a entrada y plantar los cristales en los lados de los marcos de entrada de la cueva y las paredes del pasillo. Una vez que terminamos, caminé hacia el centro de la cueva, miré alrededor y admiré la forma en que los cristales iluminaban las entradas a las diferentes habitaciones. Luego miré a Carbón y dije: Hippo, esto va a hacer que orientarme por la noche sea mucho más fácil. Entonces comencé a rascarle la nuca. Hippo, gracias por la ayuda, chico.
Ronroneó para consolarme antes de que me diera cuenta de que estaba a punto de ponerse el sol, así que decidí que terminaría el trabajo mañana para la cena. Teníamos el pescado sobrante para la cena. Una vez que hubimos comido fui a la biblioteca y tomé los libros de traducción y los llevé a mi habitación para estudiar un poco. Revisé el libro de nórdico a francés y aprendí todo en las primeras páginas, lo cual fue fácil ya que de alguna manera podía recordar cosas después de leerlas o escucharlas, aunque no estoy seguro de cómo hacerlo. Tiene una memoria fotográfica en esta historia, sin embargo, no me sentí solo en mi habitación, ya que Speedy decidió subir y hacerme compañía de vez en cuando le acariciaba la cabeza y le hablaba a veces mientras estudiaba. Cuando terminé de estudiar el libro conocía completamente el idioma francés. Luego miré a Speedy y le dije: Hippo, bueno, me voy a la cama ahora, así que buenas noches rápido. Luego me quité la chaqueta y los zapatos antes de saltar a la cama. 6 horas después me levanté y dejé escapar un bostezo mientras estiraba mis músculos y decidí que debía bajar las escaleras para encargarme del desayuno. Bajé las escaleras y encontré a todos mis dragones esperándome. Pasé una mano por mi cabello y miré a mis dragones que me miraban expectantes. Sabía que querían ir a tomar el desayuno. Suspiré y dije: Hippo, está bien, todos, vamos a tomar algo de desayuno. Luego les puse las canastas antes de subirme a Chimuelo y despegar. 2 horas después llegamos por última vez para pescar. Se había ido con nosotros yendo a pescar antes de regresar, dejándolos y saliendo a recoger más para no tener que ir a buscar más por un tiempo. Ahora teníamos una pila de pescado de 6 metros de alto. Le sonreí antes de decirle a mis dragones: Hippo, coman a todos, vamos a estar ocupados hoy. Entonces todos comenzaron a comer con avidez. Mientras hacían eso me fui al pueblo a tomar algo de desayuno para mí y para mis animales. Cuando llegué fui directamente al gran comedor. Una vez que llegué recogí un poco de huevo, un poco de tocino y un poco de agua antes de sentarme en una mesa y comencé a comer. Mientras comía comencé a dibujar planos para las estatuas de los dioses y mis dragones. Tuve la idea de hacer las estatuas de metal para que no se dañaran fácilmente. Entonces me di cuenta de que me sería difícil conseguir suficiente metal para hacer tantas estatuas de ese tamaño. Entonces recordé que el comerciante Joan iba a visitarme hoy y podría tener suficiente chatarra para mí, y con mi suerte actual probablemente tendría más que suficiente, y le di algunas cosas extra la última vez para poder conseguir algunas cosas cuando él viene sin cambiarle nada. Esta vez fue entonces cuando sonó una bocina que indicaba la llegada de Joan. Cuando llegué, encontré a algunas personas comerciando con el hombre en su barco. Cuando me subí, se fijó en mí y sonrió antes de decir: Joan, maestro Ikup. Me preguntaba cuándo aparecería la última estrella adolescente de entrenamiento de dragones de Berks. Me reí. Hippo, oye, Joan, supongo que no tienes chatarra. Él sonrió. Joan, de hecho, la mitad del almacenamiento de mi barco está lleno. Lo miré con una ceja arqueada. Hippo, ¿por qué tienes tanta chatarra? Él suspiró. Joan, bueno, obtuve algunas de un viejo herrero que las cambió por 10 rollos de material, y algunas de las armas de metal que tenía se rompieron cuando golpeé algunas rocas en una tormenta, pero las guardé porque pensé que alguien las querría para hacer algo de metal. ¿Armas o algo? Sonreí. Hippo, ¿cuánto por todo el lote? Me miró sorprendido. Joan, ¿por qué quieres tanto metal? Hippo, lo necesito para un proyecto mío. Se frotó la barbilla. Joan, bueno, me diste algunas de esas cosas extra la última vez, así que solo frótame un poco con esa piedra tuya y el metal es tuyo. Sonreí. Hippo, acuerdo. Joan entonces recogió la piedra mientras estaba alrededor de mi cuello y la frotó vigorosamente por un minuto antes de soltarla sonriendo. Joan, te ayudaré a descargar el metal en el muelle. Hippo, gracias. Luego procedimos a descargar todo el metal en el muelle y, mientras lo hacíamos, me di cuenta de que ahora tenía más que suficiente para hacer las estatuas. Pensé que también le daría el metal sobrante a Smokey para hacer su nido. Una vez que terminamos, Joan dejó a ver que ahora tenía que transportar todo el metal a mi escondite. Decidí que agarraría mis Seahawks y mi carreta para recuperar el metal. Miré a Bocón, que comenzaba a pasar junto a mí, y dije: Hippo, oye, Bocón, ¿podrías vigilar mi metal mientras agarro mis Seahawks? Él me miró y sonrió. Bocón, claro, Hippo, estaré encantado de hacerlo.
Le di las gracias antes de correr a mi escondite y agarrar mi Seahawks y mi carro antes de llevarlo al muelle y llenarlo con todo el metal que pude antes de llevarlo de vuelta al escondite. Hice esto 3 veces más antes de tener todo junto con algo de heno para mis animales. Sin embargo, realmente me sorprendió la cantidad de metal que tenía Joan en su nave. Una vez que llegué, descargué el metal fuera de la fragua con el otro metal antes de caminar a los corrales de mis animales y poner mis Seahawks en su corral antes de darles algo de heno a los Seahawks y algo a las ovejas. Cuando salí de los corrales de animales, miré los restos de pescado y me di cuenta de que todavía necesitaba conseguir hielo para una de las cuevas para poder mantener la carne, el pescado y los huevos frescos y el agua fría. Sabía que tendría que ocuparme de las estatuas más tarde ya que los peces eran más importantes y podían pudrirse más rápido. Entonces me di cuenta de que no podía tomar hielo del glaciar ya que llamaría demasiado la atención entre los aldeanos. Entonces recordé dónde estaba un pequeño pedazo de tierra y que tenía un gran glaciar y estaba en medio del océano. Lo vi cuando mi papá me llevó a un viaje de pesca. Sabía que si tomaba hielo de allí, nadie se daría cuenta y sería la oportunidad perfecta para probar mi nave, ya que podría transportar el hielo y Scalder podría ayudar a empujarlo hacia el glaciar. Sonreí antes de agarrar algunas herramientas, dirigirme a mi nave y llamar a mis dragones. Una vez que estaba en la cubierta, vi que todos mis dragones estaban presentes. Les dije: Hippo, está bien, muchachos, vamos a recolectar algo de hielo y voy a necesitar ayuda, así que, ¿quién vendrá conmigo? Todos dieron rugidos de aprobación y yo sonreí antes de ir a la fragua a recoger algunas herramientas para cortar el hielo. Una vez que hube reunido las herramientas, las cargué en el barco y tomé el timón. Scalder sacó el barco de la cueva mientras Sharpshot y Smokey descansaban sobre mis hombros mientras los demás descansaban en la cubierta o volaban alrededor del barco. Media hora después llegamos al glaciar y solté el ancla. Una vez que habíamos tocado tierra, dejé que la tabla bajara y bajé del barco con mis herramientas mientras mis dragones iban a explorar el glaciar, excepto Chimuelo, que se quedó conmigo. Caminé hasta un pequeño trozo del glaciar y puse mi mano sobre él. Sentí la superficie fría en la palma de mi mano antes de sonreír y decir: Hippo, esto lo hará. Luego saqué mi sierra y comencé a cortar la parte más grande del glaciar. Una vez que se cortó por completo, le pedí a Chimuelo que lo llevara de regreso a la nave y lo colocara en el recorrido de la nave. Repetimos esto hasta que Sharpshot vino corriendo mientras dejaba escapar gritos de alarma. Miré al pequeño terror antes de arrodillarme y preguntar: Hippo, Sharpshot, ¿qué pasa? Me agarró de la manga y empezó a tirar de ella, lo que significaba que quería que lo siguiera. Agarré mis herramientas y lo seguí hasta donde él quería que fuera. Lo seguí por unos segundos antes de que se detuviera y señalara frente a él. Miré a lo que estaba señalando y sentí que mis ojos se abrían como platos, ya que estaba mirando directamente a un Skrill completamente congelado en el hielo. Sentí a Sharpshot trepar por mi cuerpo hasta descansar sobre mi hombro. Negué con la cabeza antes de rascar la parte posterior de la cabeza de Sharpshot y dije: Hippo, buen trabajo, grandullón. Luego miré a Chimuelo y dije: Hippo, ve a buscar a todos. Vamos a necesitar su ayuda. Dejó escapar un resoplido antes de salir corriendo a buscar a todos. Miré a Sharpshot. Hippo, pongámonos a trabajar. Luego procedí a cortar alrededor del Skrill para poder transportarlo a la cueva y fundirlo fuera de allí. Trabajé durante una hora antes de terminar de cortarlo e hice que mis dragones lo transportaran al barco. Una vez que estuvo encendido, levanté el ancla e hice que Scalder tirara el barco de regreso al agua. Media hora después regresamos al escondite e inmediatamente hice que mis dragones descargaran el Skrill en el hielo y lo trasladaran al centro de la cueva para descongelarlo. Luego me volví hacia Sharpshot y Smokey y dije: Hippo, en el momento en que el hielo comience a descongelarse, avísame. Gruñeron en comprensión antes de que volviera a la nave donde los otros dragones comenzaban a descargar el hielo. Luego procedí a indicarles que movieran el hielo a la cueva vacía donde almacenaría el hielo. Luego me di cuenta de que necesitaba cerrar la cueva para mantener el frío adentro. Luego me di cuenta de que la entrada de la cueva no era tan grande como las demás, tenía más o menos mi estatura y tenía suficiente metal para poder hacer una puerta de metal para mantener el frío adentro y todavía habría suficiente para las estatuas y para el nido de Smokey.
Luego corrí a mi forja, pero luego recordé que aún no tenía una fundición, pero luego recordé haber leído que la llama del Nether arde con la intensidad del sol, por lo que Violet sería perfecta para derretir mi hierro. Llamé a Violet, e inmediatamente nos pusimos a trabajar con ella fundiendo el metal y yo manejando el resto, como machacarlo, dar forma a las piezas y enfriarlas. Trabajamos durante media hora antes de que la puerta estuviera terminada y colocada. Una vez hecho eso, decidí que debía mover todo el pescado en lo que ahora era mi cámara frigorífica. Recogí todos los peces y los puse en las canastas para poder moverlos más rápido. Estaba en la tercera canasta llena cuando vi a mis dragones lanzando miradas suplicantes. Suspiré antes de colocar la cesta en el suelo y dije: Hippo, está bien, solo uno para cada uno de ustedes. Gruñeron alegremente antes de que me metiera en la canasta y les arrojara un pescado que comieron felices. Sonreí antes de continuar moviendo el pescado a la cámara frigorífica. Hice esto durante 5 minutos más antes de darme cuenta de que aún tenía que ordeñar mis IACs, ver si mis gallinas ponían huevos y llenar las jarras que tenía con agua. Decidí que, dado que ahora tenía un lugar para almacenar la comida, debería comenzar a recolectarla y dejar el desempaque de la cubierta del barco para después. Luego agarré un balde, un taburete y una jarra para poder ordeñar mi jack junto con una canasta para recoger los huevos de mis gallinas. Entré a mis corrales de animales y me acerqué a mi jack hembra y coloqué el taburete y el balde debajo de ella antes de comenzar a ordeñar. Una vez que el balde estuvo lleno, vertí la leche en la jarra y le di una palmada al jack en el costado y dije: Hippo, gracias chica. Luego vertí cuidadosamente la leche en la jarra para poder guardarla. Lo dejé a un lado y me acerqué a mi gallinero y comencé a buscar debajo de las gallinas y tomar los huevos. Una vez que terminé tenía 14 huevos. Procedí a cargarlos en la canasta antes de llevarlos junto con la leche a la cámara frigorífica. Una vez hecho esto, dejé escapar un bostezo y me di cuenta de que la falta de sueño por esa sesión de estudio nocturna me estaba afectando, así que decidí dormir un poco para poder ponerme al día. Me volví hacia mis dragones y dije: Hippo, está bien, todos, voy a subir a las escaleras para dormir un poco para que todos puedan relajarse ahora, y si el Skrill se sale del hielo, no lo dejen salir. Todos dejaron escapar gruñidos de comprensión antes de que subiera a mi habitación para dormir un poco. Cuando llegué a mi cama, literalmente me derrumbé sobre ella y me quedé dormido. 4 horas después sentí que algo me mordía la pierna, lo que me hizo saltar y gritar: Hippo. Ay, miré hacia abajo para ver a Sharpshot con una mirada urgente en su rostro. Antes de que saliera corriendo de la habitación, por la expresión de su rostro me di cuenta de que era serio, así que rápidamente bajé las escaleras. Cuando entré en la sala principal, encontré a mis dragones rodeando al Skrill ahora descongelado. Vi que el nuevo dragón estaba muy nervioso, así que decidí darle algo de comer para calmarlo. Rápidamente corrí a la cámara frigorífica y agarré uno de los peces más grandes que teníamos antes de volver corriendo a la sala principal. Lentamente me acerqué al Skrill con el pescado. Me miró con dagas, lo que me puso nervioso, pero continué. Gruñó cuando me acerqué a ellos, así que coloqué suavemente el pez frente a él y levanté las manos mientras caminaba lentamente de regreso entre Chimuelo y Thunder. Observé cómo olfateaba el pescado frente a ellos antes de levantarlo rápidamente y devorarlo entero. Hippo, ahora, apuesto a que eso ayuda a calmar un poco tu hambre. Después de todo, debes haber tenido hambre después de estar atrapado en el hielo durante tanto tiempo. Luego procedí a acercarme a él, pero el Skrill seguía gruñéndome cuando lo hizo y le dio al Skrill una mirada que pude decir que decía: dale una oportunidad al niño. Le sonreí antes de acercarme al Skrill y extender la mano para entrenarlo. Miró mi mano con cautela antes de olerla y presionar su nariz contra ella. Sonreí cuando sentí que se creaba el vínculo. Al agregar otro miembro a nuestro grupo sonreí y dije: Hippo, bienvenido al equipo Lightning. Dejó escapar un gruñido feliz antes de lamerme la cara. Me reí de esto antes de volverme hacia mis otros dragones y dije: Hippo, está bien, muchachos, denle una buena bienvenida a Lightning porque todavía tengo trabajo que hacer en este lugar, así que cuídenlo. Todos surgieron en aprobación mientras yo iba a terminar de encargarme de las cosas que tenía que hacer, como llenar las jarras con agua, clasificar el tesoro, hacer un balance de todo y construir las estatuas junto con una pasarela alrededor de la campana y los escalones hasta la campana, así que me alejé para comenzar a trabajar.
7 horas después me acosté en el suelo en medio de la sala principal de la cueva exhausto, mientras estaba rodeado de mis dragones, que me miraban con curiosidad. El agotamiento definitivamente valió la pena, ya que ahora tenía un almacén completo de mi comida y tesoro, una pasarela alrededor de la campana en la parte superior de mi cueva junto con una escalera para poder tocarla cuando quisiera y unos 15 minutos. Jarras llenas de agua que ahora descansan en almacenamiento en frío. También construí un santuario para Odín con una estatua de metal de él sentado en un trono junto con una antorcha en cada uno de sus lados para iluminar su estatua, y también pude construir estatuas de metal de tamaño natural de mis dragones que se ven increíbles. En la biblioteca y todavía me quedaba algo de hierro que le di a Smokey para que construyera su nido. En general, estaba contento con lo que había hecho con el tiempo y los recursos que tenía. Hippo. Está bien, chicos, vamos a pescar. No quería usar el pescado en almacenamiento en frío porque quería ahorrar para los días de lluvia. Luego, les adjunté las canastas y usé algunas de las canastas del barco para los gallos. Puse la silla de chimuelo y partimos. 1 hora después. Regresamos más tarde de lo habitual porque Lightning tardó en entender las cosas y quería que tuviéramos más pescado para el almacenamiento en frío. Descargamos el pescado en el piso en el medio y todos comenzaron a cavar mientras yo agarraba uno y lo cocinaba para mí. Disfruté de mi cena y mis dragones disfrutaron de los suyos antes de subir a mi habitación para continuar mis estudios de francés. Antes de acostarme estudié durante unas 2 horas antes de acostarme mientras me preguntaba qué aventuras me depararía el mañana. 5 horas después me desperté para salir a tomar aire fresco, así que bajé las escaleras y salí a la entrada del bosque. Luego olí humo y miré hacia la dirección de la aldea y vi el resplandor del fuego y el humo saliendo de ella y me di cuenta de que significaba ataque de dragón. Sabía que si no estaba allí, mi papá estaría más que enojado por perderse mi primera incursión, así que corrí de nuevo y encontré a Chimuelo, que no estaba feliz por despertarse tan tarde, pero lo superó rápidamente y nos fuimos a la ensenada. Cuando llegamos, desmonté y le dije que me esperara antes de ir corriendo al pueblo. Cuando llegué allí, era un completo infierno como todas las redadas, así que rápidamente recogí un escudo y una espada desechados y corrí para ayudar. Cuando entré en la batalla, vi a un Nader lanzarme algunos picos, que inmediatamente usé el escudo para bloquearlos. Tenía la esperanza de superar esta incursión sin lastimar a ningún dragón. Luego corrí hacia él balanceando mi espada sabiendo que algunas personas estaban mirando, pero afortunadamente recordé que podía ponerlo a dormir con un rasguño debajo de la barbilla, así que corrí hacia él y dejé caer la espada. Inmediatamente comencé a rascarle el cuello y lo puse a dormir. Una vez que lo recogí, corrí hacia un Gronkle e hice lo mismo con él. Luego continué sometiendo a los dragones de esta manera frente a algunas personas, pero estaban demasiado ocupados luchando contra los dragones. Luego perdí el escudo cuando una monstruosa pesadilla me lo quitó de la mano, pero rápidamente lo sometí. Luego vi al señor Oferson luchando contra un Gronkle, pero un Nader estaba justo detrás de él y se preparaba para lanzar sus púas. Vi que estaba demasiado ocupado para notar el Nader, así que actué por instinto y lo empujé fuera del camino de los picos. Por suerte, estaba tan delgado porque hacía que los pinchos no me alcanzaran. Luego corrí hacia el Gronkle con el que luchaba el señor Oferson y lo sometí rápidamente. Una vez que se sometió, vi que los dragones se estaban yendo, lo que significaba que la incursión había terminado. Entonces sentí la mano de una persona descansar sobre mi hombro. Me giré para ver que era el señor Oferson con una sonrisa en su rostro mientras decía: Señor Oferson, me salvaste de ese pico de Naders. Te debo mi vida, Hippo. Estaba a punto de responder a esto cuando continúa: Señor Oferson, tengo que ir a buscar a tu padre, vuelvo enseguida. Vi cómo se fue antes de que Astrid se acercara y preguntara: Astrid, ¿qué diablos, Hippo, no mataste a un solo dragón? Hippo: bueno, creo que es mejor y más rápido someter a los dragones y matarlos más tarde porque de esta manera podemos tener algunos dragones nuevos para la arena, perdemos menos comida de esta manera y los dragones causan menos daño de esta manera. Me apretó los dientes. Astrid: entonces, lo que escucho es que eres un cobarde patético que tiene miedo de matar dragones. No es de extrañar que tu padre crea que no eres más que una decepción. Estaba empezando a enfadarme con ella. Hippo: mi papá no cree que sea una decepción, él me ama y tal vez si te enfocas en el panorama general, podrías hacer más cosas. Astrid: bueno, al menos mi madre sigue viva y no murió protegiendo a un enano como lo hizo por ti. Esto me hizo hervir la sangre y grité: Hippo,
No digas eso nunca más. Mi papá me quiere como mi madre y la única decepción que veo eres tú. Luego hizo algo que no esperaba, me golpeó justo en la cara, lo que definitivamente me dejaría un ojo morado cuando golpeé el suelo. Escuché a su padre gritar enojado. Señor Offerson. Astrid Offerson. Lentamente comencé a levantarme y disfruté al ver la mirada de terror en el rostro de Astrid y al señor Offerson correr hacia nosotros con Bocón. Ambos la miraron mientras Gober me ayudaba a levantarme. El señor Offerson miró a su hija antes de volverse hacia mí con una mirada de disculpa mientras decía: Señor Offerson. Y Kut, lamento mucho el comportamiento de mi hija y ella será. Levanté una mano para silenciar antes de darle una última mirada a Astrid antes de alejarme hacia el bosque para regresar a mi escondite. Mientras me alejaba escuché gritarle a Astrid por insultar y golpear al hombre que le salvó la vida. Cuando llegué al escondite todavía era tarde, así que todos mis dragones, excepto Speedy, estaban dormidos cuando Speedy me vio entrar. Supongo que vio mi ojo porque corrió hacia mí con una mirada preocupada. Le sonreí y le di un rasguño en la nuca como dije: Hippo. Estoy bien, Speedy, solo tengo un pequeño moretón en el que necesito ponerme un poco de hielo. Luego me acerqué a la cámara frigorífica, tomé un pequeño bloque de hielo y lo presioné contra mi ojo. Decidí subir a mi habitación y estudiar un poco más ya que podría estar levantada por un tiempo sosteniendo este hielo contra mi ojo ahora morado. Suspiré al sentir el frío en mi moretón. Suspiré antes de mirar a Speedy y decir: Hippo, sabes que en momentos como estos desearía poder mantenerme alejado del pueblo. Me dio una mirada que claramente preguntaba: entonces, ¿por qué no vives aquí? Hippo. No puedo vivir aquí porque, me desconecté cuando me di cuenta de que nada me impedía vivir aquí. Después de todo, tenía todo lo que necesitaba para sobrevivir y más. Diría que podría vivir aquí durante meses y nadie me encontraría, ya que nunca nadie se adentra tanto en el bosque y, si lo hicieran, probablemente no se darían cuenta de la entrada de la cueva, ya que estaba tan mezclada con la montaña. Me froté la barbilla con la mano libre y dije: Hippo. ¿Sabes lo que creo que me mudaré aquí ya que tengo todo lo que necesito para vivir con comodidad, pero aún necesito contárselo a mi papá? Le di a Speedy una palmada en la cabeza. Hippo, será mejor que le diga a mi papá que me voy a mudar. Luego corrí a la cámara frigorífica y dejé caer el bloque de hielo antes de correr a mi dormitorio para poder escribirle una carta, ya que sabía que él nunca estaría de acuerdo. Una vez que llegué agarré un pergamino y mi lápiz de carbón y comencé a escribir la nota. Una vez que terminé, leyó la nota. Querido papá, para cuando leas esto, estaré a salvo lejos del pueblo y en el pequeño escondite que he hecho para cuando necesite alejarme de todo y de lo que sucedió esta noche. Estaré fuera por mucho tiempo, no hay necesidad de preocuparse. Sin embargo, seguiré estando en Berk, pero dejaré la isla de vez en cuando para explorar el mundo y aprender más cosas. También tengo mi propio ganado y un barco para viajar, así que no hay necesidad de preocuparse. Por eso conseguí el barco cuando lo encontré naufragado en una playa, pero esa es una historia para otro momento, así que no creas que lo robé. De todos modos, la razón por la que me iré por un tiempo es porque cuando Astrid me golpeó, me di cuenta de lo débil que soy y algunas personas aún podrían verme como el inútil y eso debe cambiar. Estaré ejercitándome y estudiando para fortalecer tanto mi mente como mi cuerpo para poder convertirme en lo que debe ser el heredero de un jefe. También te dejaré cartas para que te mantengas en contacto e informarte sobre lo que está pasando en mi vida y si quieres dejarme una carta, solo ponla en una olla pequeña fuera de la puerta de la casa y yo la recogeré. Bueno, espero tener noticias tuyas pronto, papá. Atentamente tu hijo Hippo Horrendo. Dejo el tercero. Luego enrollé el papel y dejé el escondite para llegar al pueblo. Una vez que llegué, vi que todos todavía estaban reconstruyendo, así que podía escabullirme por el pueblo sin que nadie se diera cuenta. Me colé en mi casa y estaba a punto de abrirla cuando escuché a mi papá adentro mientras decía: Estoico. No puedo creer que Ikup se haya perdido la heredada y pensé que se estaba convirtiendo en el hijo que siempre quise. Entonces escuché a mi tío decir: Spitalout. Sí, hermano, si yo fuera tú, me buscaría un nuevo heredero que no sea completamente inútil como ese enano Hippo. Estoico. Sabes en lo que tienes razón. Cuando llegue a casa voy a tener una larga charla con él y le diré que si no se pone en forma voy a encontrar un nuevo heredero. Fue escuchar esto lo que hizo que mi amor interior por mi padre y por este pueblo muriera de un solo golpe. Me di la vuelta enojado y me alejé mientras rompía la nota. Mientras me alejaba, Bocón se acercó y preguntó: Bocón.
Oye, Hippo, puedo ver que estás bastante enojado en este momento y si se trata de Astrid, lo interrumpí. Hippo. No, se trata de esa excusa lamentable de un padre que tengo y su hermano vagabundo. Vi la mirada de asombro en el rostro de Bocón. Bocón. Ahora, ¿qué podrían hacer para que te enojes tanto? Luego le dije lo que dijeron sobre mí y cuando terminé dije. Hippo. Dile a ese cintura de piel de mi padre que necesita un nuevo heredero porque ahora él y este pueblo bonitivo están muertos para mí. Luego procedí a caminar de regreso enojado hacia el bosque donde Chimuelo estaba esperando para que pudiéramos regresar a lo que ahora es nuestro hogar y, afortunadamente, volar siempre me calma. Puff de Bocón. Me quedé allí en estado de shock por lo que Hippo me había dicho, pero mi sorpresa rápidamente se convirtió en ira dirigida hacia Stoico y Spitalout por lo que habían dicho sobre Hippo. Enfadado, comencé a marchar hacia la casa de los estoicos, pero el padre de Astrid, Jacobo Ferson, me interrumpió y me preguntó. Jacobo Ferson. Oye Bocón, ¿sabes a dónde fue Hippo? Bocón. No, no lo sé y después de lo que su padre y su tío dijeron sobre él, no creo que regrese pronto. Me dio una mirada confusa. Jacobo Ferson. ¿Qué dijeron que era tan malo? Le dije lo que Hippo me dijo y lo vi apretar los puños y decir con los dientes apretados. Jacobo Ferson. Vámonos porque ahorita quiero tener una charla con esos dos imbéciles. Asentí antes de irnos a la casa del jefe. Cuando llegamos allí, los escuchamos hablar sobre la sustitución de Hippo como heredero, así que sin dudarlo, abrí la puerta de golpe, vi a Stoico y Spitalout ponerse de pie en estado de shock cuando Stoic preguntó. Stoico. ¿Cuál es el significado de este? Estaba a punto de responder, pero Jacob se me adelantó diciendo. Jacobo Ferson te diré cuál es el significado de esto es el hecho de que Hippo escuchó todo sobre ti pensando que no era más que un enano lo que hizo que decidiera huir. Spitalout luego sonrió. Spitalout. Oh, feliz día, finalmente nos deshicimos de esa pequeña plaga cobarde. Entonces me enojé. Bocón. Hippo no es un cobarde. Stoico se puso de pie y preguntó. Stoico. ¿Y por qué es eso? Entonces Jacob dio un paso al frente. Jacobo Ferson. Bueno, para empezar, él estuvo aquí para la incursión y derribó a más dragones esta noche de los que derribaste en 3 incursiones en total además, mientras luchaba contra un Gronkle, un Nader disparó algunas de sus púas en mi espalda no lo hice verlos venir porque estaba muy ocupado con el Gronkle, pero Hippo me empujó fuera del camino antes de que me golpearan y al hacerlo arriesgó su propia vida para salvar la mía. Lo miraron en estado de shock cuando Stoico se recostó en su silla en estado de shock y preguntó. Stoico. ¿Cómo sabes que se ha escapado? Jacobo Ferson. Me acerqué a él y me dijo lo que dijiste sobre él y que necesitas encontrar un nuevo heredero porque tú y el pueblo ahora estáis muertos para él antes de que entrara en el bosque ahora, ¿quién te dijo que Hippo no estaba en el redada? Spitalout se levantó claramente enojado. Spitalout. Era mi hijo con quien debo hablar. Jacob dio un paso adelante. Jacobo Ferson. ¿Por qué él haría eso? Spitalout. Probablemente porque sabía que Stoico consideraría a Hippo un heredero indigno y lo convertiría en su nuevo heredero y repudiaría a Hippo. Stoico y Spitalout comenzaron a irse, así que pregunté. Bocón. ¿A dónde van ustedes dos? Stoico respondió. Stoico. Voy a reunir un grupo de búsqueda para Hippo. Spitalout luego se hizo crujir los nudillos. Spitalout. Y voy a tener unas palabras con mi hijo idiota que puede haber enviado a su primo a un gran peligro. Asentí delante de mí de Jacob y luego me fui a buscar a Hippo. Hippo Puff. Cuando regresé, vi que el sol comenzaba a salir, así que pensé que bien podría comenzar con mi día, decidí comenzar con el cuidado de los animales, así que entré en sus corrales con jarras y una canasta empecé con la recolección de los huevos y descubrí que mis gallinas habían estado ocupadas ya que ahora tenía 20 huevos sin contar los que obtuve ayer, pero dejé algunos huevos para las gallinas para que pudieran reproducirse y tendría algunas gallinas más. Luego ordeñé mis IAX y, como ayer, los puse en algunas de las jarras que tenía y luego tenía 2 jarras de leche que estaban listas para almacenar en frío. Luego tomé un poco de heno que dejé junto a la puerta y se lo di de comer a las ovejas y los IAX antes de tomar los huevos y la leche y dejarlos en un lugar frío.
Una vez que entré al almacenamiento en frío, me estremecí por lo frío que estaba, pero me hizo sonreír ya que mantenía la comida fresca. Coloqué los huevos y la leche con el resto de la comida antes de salir de la habitación. Cuando me fui, me encontré cara a cara con Chimuelo, que estaba de pie frente al resto de mis dragones, quienes me miraban expectantes. Me pasé una mano por el pelo y dije: Hippo, buenos días a todos y supongo que todos quieren desayunar. Todos gruñeron en aprobación. Suspiré antes de ponerles las canastas y subí a Chimuelo antes de que nos fuéramos. 2 horas después ahora había 2 montones de peces en el medio de la cueva. El más grande era para que comieran los dragones, mientras que el más pequeño era para el almacenamiento en frío. Mientras los dragones comían, moví mi pescado a la cámara frigorífica excepto uno, que tomé para el desayuno. Mientras comía, repasé lo que tenía que hacer hoy, como hacer diferentes sillas de montar para diferentes actividades para mis diferentes dragones. También tuve que hacer un inventario de toda mi comida y encontrar una manera de cubrir la entrada al mar de mi cueva y la entrada al bosque para que nadie pudiera encontrarme. Otra cosa que tenía que hacer era encontrar usos para algunos de mis dragones, ya que no los quiero holgazaneando alrededor de la cueva todo el día, y ya encontré usos para algunos como Violet podría ayudarme en la fragua derritiendo el metal, o como Diggs podría ayudar a renovar el lugar, o como Gladwin podría ayudarme a recolectar madera, o como Chimuelo me ayuda a mantener los otros dragones en línea. Suspiré antes de mirar a mis dragones, y me froté la barbilla pensando en cómo podría usar sus habilidades a mi favor. Mientras miraba a mis dragones, dejé que mi imaginación se maravillara y, mientras lo hacía, dejé escapar un suspiro antes de decir: Hippo, hombre, tengo mucho trabajo que hacer. Luego miré a mis dragones y me puse de pie antes de acercarme a ellos. Hippo, está bien, muchachos, tenemos mucho trabajo por hacer y voy a necesitar la ayuda de todos. Todos rugieron en comprensión. Luego procedí a decirles a cada uno dónde esperarme antes de suspirar y decir: Hippo, esto va a ser duro. Luego caminé hacia el campo de tiro donde Sharpshot me estaba esperando. Lo siento, no sé cómo describir el entrenamiento. 12 horas después me derrumbé en mi cama exhausto por todo el entrenamiento de dragones y el trabajo que había hecho hoy, pero al igual que las últimas renovaciones, valió la pena ya que ahora tenía excelentes dragones entrenados que realmente iban a ser de gran ayuda en el lugar y aprendí algunas cosas nuevas sobre ellos junto con las cosas nuevas que he hecho para ayudarme. Para empezar, aprendí sobre los diferentes metales que podía hacer con la lava de Coals cuando le daba de comer diferentes rocas, como un metal transparente que se hace cuando le doy arenisca, y lo usé para hacerme 2 ventanas grandes que ocupaban el medio de las paredes de mi habitación, una mirando hacia el mar y la otra mirando hacia mi jardín, lo que me dio excelentes vistas de ambos y me encantaron. Otra roca, que tenía un color naranja, que hace un metal muy fuerte pero ligero, como el escudo de Perky Jackson y el ladrón del rayo. Mantuve un registro de qué tipos de metal hacen estas piedras escribiendo el tipo de metal que hacen y lo puse en la pared de mi forja con una roca que lo hace enfrente de esos Sharpshot. Fue un caso un poco complicado, ya que a veces no prestaba atención, pero pudimos mejorar su puntería en gran medida, ya que ahora podía alcanzar objetivos en el suelo y en el aire. Usé su nueva puntería a mi favor, entrenándolo para que encendiera las antorchas que tenía junto con mis chimeneas por la noche durante su entrenamiento. También se acostumbró a descansar sobre mis hombros cuando yo estaba cerca, pero no me importaba porque disfrutaba tenerlo allí para hacerme compañía. Diggs, como siempre, fue de gran ayuda con las renovaciones de la cueva. Le pedí que agrandara la cala para poder plantar más plantas cuando quisiera. También le pedí que cavara un gran hoyo en el costado de la cala contra la pared donde no había plantado ninguna semilla ya que la sombra no permitía que las plantas recibieran el sol, y le pedí que cavara alrededor de los lados de la cala para hacer un río alrededor de la cala antes de que hiciera que cavara un túnel bajo el agua en el costado del acantilado en la entrada del mar que conducía al lago para que Scalder pudiera nadar y regar las plantas. Finalmente le pedí que agrandara la guarida del dragón y cavara cuevas en niveles más altos para que él y los otros dragones durmieran en ellas, de modo que cada uno tuviera su propio nido. Scalder fue un gran activo con el jardín porque el túnel de agua hacia el jardín puede regar mis plantas, así que me ahorra algunos problemas para hacerlo. También es de gran ayuda con mi barco, ya que se asegura de que permanezca en la cueva cuando me olvido de amarrarlo al muelle y me ayuda a sacarlo y traerlo de vuelta cuando he ido en un viaje en bote.
Finalmente, si algún barco de pesca se acerca demasiado a la cueva marina, él los asustará. Por mí sabía que con él no encontrarían mi entrada al mar, así que ayudó a mantener relajada la preocupación de que alguien la encontrara. Pude entrenar a Scorch para mantener caliente el escondite en las noches frías, calentando su cuerpo frente a pequeños túneles en el techo que tienen paredes de metal que conducen a diferentes habitaciones en el escondite. También durante el almuerzo me ayudó a cocinar mi pescado almacenado en frío en su piel. Cuando lo probé, el pescado estaba delicioso, así que supe que volvería a hacerlo en el futuro. Para Ángel, la he entrenado para montar guardia fuera de la entrada de la cueva e hipnotizar a los vikingos que se preguntan, de modo que si ven la cueva se olviden de ella, lo que me hace sentir un poco más seguro junto con los guardias. También tengo a Thunder y he decidido que él también vigile, pero actúe como una alarma o use su rugido para asustar a los vikingos. También tengo a Smokey, a quien he entrenado para engañar a los vikingos, cubriéndolos con humo y luego desviándolos. Para Violet, me he entrenado para ayudarme a forjar usando su llama para derretir el metal y tal vez usar sus púas para armas como lanzas, flechas o tal vez mantenerlas como están, y también me han clavado algunas de sus púas en el pared por ganchos para colgar mis herramientas, armas y ropa en las paredes. Para mi trampa mortal, leí en el libro de los dragones que eran buenos para cuidar las plantas y les encantaba jugar bajo la lluvia y en el barro, así que la entrené para vigilar el jardín y cuidarlo durante cuando las plantas comienzan a crecer. Fue un poco difícil entrenarla porque los jefes eran muy traviesos y disfrutaban mucho haciéndome saltar y correr por mi libro, en el que estaba tomando notas. Para Bloodwing lo he entrenado para talar árboles para mí cuando necesito madera y traerlos de vuelta y ayudarme a cortarlos con sus afiladas alas. Sin embargo, fue un trabajo duro porque antes de hacer nada del entrenamiento tuve que arrancar otro diente podrido, que estaba justo en la parte posterior de su boca, así que tuve que inclinarme y contener la respiración para no tener para oler su aliento. Para Speedy, planeo que me acompañe en los viajes nocturnos al pueblo, así que si hay alguien cerca, él puede cuidarlos por mí y también he podido obtener algo de su veneno, drenándolo de su cola y en un jarra, para usarlo en algunos dardos en caso de que alguna vez los necesite en batalla o ataques sigilosos. Para Lightning, lo entrené para ayudarnos a Sharpshot y a mí con la práctica de tiro ya que tiene una gran precisión y también lo entrené para ayudar a ahuyentar a los barcos entrometidos con Scalder disparando rayos cerca de ellos para que piensen que Thor no los quiere. Allá. Bones me inspiró a crear mi propia armadura de huesos y cuando se lo conté, él mismo me consiguió los huesos e incluso me ayudó a armarla. Me tomé la libertad de cubrir los huesos con hierro Gronkle para fortalecerlos. Ahora tenía 4 armaduras finamente hechas para diferentes cosas que eran armaduras formales para eventos formales, armaduras de caza para cuando salgo a cazar, armaduras de sigilo para cuando me colé en la aldea por la noche y armaduras de batalla para batallas y guerras. Cada armadura se diseñó de manera diferente con diferentes dispositivos para sus diferentes propósitos, por supuesto. Mi armadura formal era una armadura de cuerpo completo sin el casco y los guantes con un cuerpo liso a escala completa, además el metal del que estaba hecho reflejaba un poco de luz, por lo que brillaba y tenía 2 dagas ocultas en la cintura en caso de que las cosas se pusieran mal en el evento. Se lo puso. Mi armadura de caza estaba pintada de verde musgo, marrón madera y negro para ayudarme a camuflarme, y también tenía un casco que cubría completamente mi rostro que estaba pintado de la misma manera que la armadura y tenía una parte superior redonda con hojas y ramas pegadas. Se mezclaría mejor en los arbustos, y para el armamento de la armadura tenía una daga en la pierna, un arco que tenía una base hecha de hueso, cubierto de hierro Gronkle en lugar de madera, que descansaba en la parte posterior de la armadura con flechas con púas. Nadé para obtener consejos y no usé el arco y las flechas que encontré en el barco porque planeo usarlos para practicar. También hice una cerbatana hecha de hueso y cubierta con hierro Gronkle como el arco, y la armadura también tenía un lanzador de bolas en la parte superior de cada muñeca junto con una cartera atada en la parte inferior de la espalda para poder llevar muertes más pequeñas alrededor con menos problemas. Mi equipo de sigilo era una armadura de cuerpo completo con una capucha negra, guantes negros y una máscara negra, y la armadura es completamente negra para poder mezclarme con la oscuridad de las sombras, y para sus armas tiene una pequeña daga unida a la espalda, 2 rollos de cuerda para poder atar a cualquiera que necesite derribar y un gancho de agarre en la parte superior de mi muñeca derecha que hice usando el diente podrido de Scorches como gancho, y la razón por la que hice uno fue para un escape rápido.
Finalmente, está mi armadura de batalla, que también funciona como equipo de vuelo cuando vuelo a Chimuelo. Esta armadura, como las demás, estaba cubierta de huesos de hierro Gronkle, excepto que tenía una escama de cada uno de mis dragones, por lo que siempre tendría una parte de ellos conmigo en la batalla. La armadura me cubría desde los hombros hasta los pies y estaba pintada de negro puro con marcas rojas en forma de serpiente alrededor de cada brazo y una hebilla de cinturón que decía Chimuelo. La marca en el escudo de Icups de Dragon Defenders of Berk. Para el equipo, tenía un arnés alrededor de la cintura junto con algunas armas, ya que está hecho para la batalla. Para las armas tenía la espada que hice, la cual quitaba de la armadura cuando no la estaba usando para poder practicar, pero aún tenía una vaina en la parte posterior, un arco como mi arco de caza con el mismo tipo de flechas, un lanzador de bolas en la parte superior de cada muñeca, un mini lanzador de flechas en la parte inferior de mi muñeca izquierda, un escudo plegable con Chimuelo, como el de Perky Jackson y el ladrón del rayo, 2 dagas en cada cintura, 2 mini hachas con las dagas, un látigo de cuero con una hoja afilada en el extremo que podría apuñalar a un hombre y luego retirarlo de manera segura, golpe poderoso y una hoja oculta en la parte inferior de mi muñeca derecha, como las de Assassin's Creed, así que en general esta armadura era prácticamente un arma en sí misma. Cada pieza de la armadura ahora estaba colocada en un agujero en la pared en soportes que coloqué para ellos para que estuvieran listos cuando los necesitaba. También me probé algunas de las prendas que había en el barco y me parecieron muy cómodas, así que decidí usarlas en los momentos en que necesitaba lavar mi ropa normal. También fabriqué algunas armas adicionales en caso de emergencia e hice una sala de almacenamiento de armas para ellas. También pude cubrir la entrada de mi cueva con una gran roca, que mis dragones podían mover desde adentro para que nadie encontrara mi nuevo hogar. Al final, sentí que fue un buen día y que el agotamiento total y absoluto que estaba experimentando valió la pena. Entonces me sentí desvanecerme en el dulce abrazo que era el sueño.